amigos de Economía al Día, aquí estamos en una nueva entrega. Hoy, con Nexi de León, sirviendo de ancla a Carmen Carvajal, quien se encuentra de viaje. Pero gracias a la vida que la economía en el mundo está cambiando, sobre todo en los países como este, del tercer mundo, como le llaman los subdesarrollados. Y está cambiando porque hay un despertar en muchos países del mundo, especialmente en África y en América Latina, donde han aparecido líderes que defienden los recursos que le proveen los sustentos económicos para las respectivas poblaciones. Y en la República Dominicana, esta semana, se ha suscitado una especie de premonición de lo que puede acontecer si este país se embarca en la construcción de una carretera llamada Sabaneta. O sea, queremos truncar parte de la naturaleza para satisfacer aspiraciones de personas que ejercen algún espacio de poder y que entienden que es el momento de echar hacia adelante aquellas ideas que se le ocurren, sin pensar en las consecuencias de esos proyectos que a veces por ostentar el poder se pueden materializar, a pesar de que pueden ser perjudiciales no solo para la economía, sino también para la naturaleza. Porque se habla de la economía, pero generalmente ese tipo de proyectos no beneficia la economía donde se producen. Hoy estamos conversando con el ingeniero José Mateo, experto en gestión de área protegida, y con Luis Carvajal, biólogo y ambientalista de este país, quienes fueron coautores de este informe sobre la factibilidad o no de la construcción de la carretera Sabaneta. Hola, ¿cómo están? Muy bien, agradeciendo la invitación. Es un tema de altísimo interés. Sí, muy bien, y saludo. Muchas gracias por tenernos aquí para conversar sobre un tema que les concierne a la nación completa y que realmente es muy relevante. Precisamente cuando se habla de la nación, se debe pensar en el beneficio que tiene para esta cualquier proyecto que se haya pensado ejecutar. En este proyecto de la construcción de la carretera Sabaneta, ¿qué encontraron ustedes en los estudios realizados que deba ser considerado por el Estado dominicano y el gobierno que los representa actualmente? Mira, empecemos por las expectativas de quienes están promoviendo el proyecto, porque ellos afirman que este camino va a vincular a dos comunidades deprimidas con pobreza y que podría articular un intercambio comercial bastante rico y que pudiera estar promocionando también, además de ese intercambio comercial, la posibilidad de que estudiantes de una y otra región puedan visitar las universidades en ambos lugares y conectar el puerto de Manzanillo con las riquezas que se producen en San Juan y lo contrario, o sea, la región sur con lo que se genera en el noroeste. Y establecen además que ellos irían sobre un trillo ya construido que no tendría prácticamente ningún tipo de impacto ambiental y trataron de demostrar que las comunidades lo estaban reclamando. Ciertamente, entre los promotores, además del senador Antonio Marte, que lo hacen tanto senador de la región y de tener intereses, hay una serie de personas que tienen proyectos locales que te hablan de que esto pudiera estar potencializando el turismo, de que esta carretera pudiera además servir como eje articulador del desarrollo de ambas Sabanetas. Eso es lo que se ha planteado. Y sobre eso que se planteó, nosotros hicimos un análisis de cada uno de los argumentos y contraargumentamos. Entonces hay hallazgos importantísimos. Sí, ingeniero, esa región
¿Es un área protegida? Bueno, digámoslo de otra manera. Primero yo quiero comenzar diciendo que estuvimos allí por una invitación formal del Senado de la República a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a la Academia de Ciencias. Entonces encontramos lo que ya ha comentado Luis, un conjunto de gente que tienen una posición a favor del desarrollo de esta carretera. Pero resulta que se está planteando la construcción de una carretera en un enclave natural de la sociedad dominicana que produce cerca del 50% del agua que consume República Dominicana y que está ligada al 80% de la producción alimentaria, vale decir, a la agricultura. En medio de esa realidad, el estudio que hemos hecho ha detectado que una carretera construida en medio de un conjunto de pendientes sumamente pronunciada, habría que destruir la cobertura vegetal. Eso entraría en conflicto con ese recurso que es vital para la sociedad dominicana. Y es básicamente lo que refleja el informe. Hay un elemento más, y es que esta carretera se ha planteado como un proyecto en los últimos 50 años, y en cada uno de esa propuesta en los diferentes gobiernos ha sido desestimada precisamente por el daño ambiental y por la implicación que tiene para afectar un recurso que es vital para el desenvolvimiento humano, como es el recurso agua. Y siempre se argumenta que es por la economía dominicana para su desarrollo. ¿Realmente puede considerarse que abocarse a la construcción de esa carretera pudiera implicar un incremento sustancioso para los ingresos económicos de la nación? Déjame decir algo rápidamente, Luis, sobre eso. Mire lo que ocurre. El informe también dice que todas las actividades que plantean los reclamantes, desde el deporte, la economía, el intercambio cultural, el turismo, hoy día se desarrolla satisfactoriamente, y usted no conoce un solo sector de la sociedad dominicana que se esté quejando porque esas actividades entre el sur y el norte no se desarrollen satisfactoriamente. Por consiguiente, el reclamo de una nueva carretera no es la que va a potenciar eso, porque eso ya está ocurriendo sin que haya un reclamo real de la sociedad dominicana sobre la necesidad de esa carretera, además de alternativas que ya existen que pueden efectivamente utilizarse sin necesidad de herir más este complejo productor de agua que precisamente se llama Madre de las Aguas. Ciertamente. Luis, uno de los análisis que hicimos fue un análisis de pertinencia. Hicimos 7 análisis de pertinencia. Uno de ellos fue el análisis económico, que demostró que simplemente la rentabilidad de la obra era negativa. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, en el único estudio que intentó cuantificar, hecho en el 2015, se hablaba de un costo entre 400 y 600 millones de pesos para iniciar. Pero partía primero de que como no hay un proyecto que haya estudiado todas las pendientes y las dificultades técnicas para abordarlo, está claro que ese sería el precio de inicio. Hay una proyección que hace el ingeniero Cano y que hacen unos expertos extranjeros que fueron contratados, que decían que eso podía superar los 1.500 millones de dólares. Y el análisis de demanda te plantea que tú tendrías por día un tránsito que podía oscilar entre 75 a 150 vehículos, lo cual es absolutamente insignificante y está de manera clara resuelto con la carretera internacional, con la carretera que viene de Padre Las Casas hasta Constanza, con la que va de Piedra Blanca a Ocoa, que vinculan el norte y el sur por varias rutas. Pero algo más, el camino es imposible hacer una carretera de 2 tramos en la cual además tú puedas tener una ruta para el drenaje del agua y estabilizar los altísimos taludes. Hay zonas en las que tú subes de 650 metros a 1.500, 1.600, casi 1 kilómetro en menos de 200 metros lineales, y eso es imposible abordarlo con una ruta vial. Habría que hacer túneles que cuando lo meten en la contabilidad, ¿qué descubrimos? Mientras los promotores decían que había que atravesar un único río, el río Neita, hay 14 ríos con nombre, para decirte que hay muchos cursos pequeños que habría que atravesar y sobre los que habría que hacer puentes. Mientras los promotores te decían que se trata de un trillo que se camina y que comunica, ellos mismos nos planteaban
que para poder caminar el pedacito que queríamos caminar cuando fuimos, no se podía hacer ni siquiera en caballo o en burro, había que hacerlo en mulo, porque lo que te está desmintiendo, lo que te están hablando de la característica del camino. Pero algo más, cuando hacemos el estudio vemos que del sitio en que nacen es el corazón de la Reserva Alto Mao, que era el Parque Nacional Manolo Tavares Justo, que fue eliminado y que debe ser restaurado, pero que va a atravesar el Parque Armando Bermúdez y el Parque José del Carmen Ramírez en violación a la ley y a la Constitución. Precisamente quería preguntar, ¿por qué razón se descontinuó la categoría que tenía el Parque Bermúdez? No, el Bermúdez no. El Manolo Tavares Justo. El Manolo Tavares Justo. Hubo una presión de sectores de poder que tramitaron una solicitud al Tribunal Constitución con los tejemanejes que se dan en esta sociedad. Sorpresivamente se emitió una determinación del tribunal. ¿Acaso anulando, se podría relacionar anulando. con lo que está pasando ahora? Pero, con la Sabaneta. Sí, pero fíjate un elemento. Normalmente el Tribunal Constitucional en cada ocasión que iba a hacer un análisis de este tipo relacionado con temas ambientales, consultaba a la Academia de Ciencias y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para este caso no se hizo y se emitió esa resolución o como se llama en términos jurídicos, eliminando el Parque Nacional. Un parque nacional que está asociado a la presa de Monción y a todo lo que tiene que ver con la agricultura, los acueductos y suplir agua en la línea noroeste. Fue totalmente eliminado, sacado del Sistema Nacional de Área Protegida. ¿Esa decisión del Tribunal Constitucional? Presiones de sectores políticos. Fíjate que se utilizaban tres argumentos. Uno, que la decisión estaba afectando a comunidades que implicaba grandes desalojos, lo cual no afecta. Había alguna gente que podía estar, pero nunca hubo un planteamiento de desalojo. Dos, que estaba chocando con actividades formales, como la producción de madera. De hecho, uno de sus principales promotores, Antonio Cruz, es productor de madera en la zona. Y el tercer argumento era que no se había pedido consulta a la sociedad. Si se usa ese argumento para todas las áreas protegidas, habría que cerrar la inmensa mayoría. Pero si usamos el argumento contrario de la consulta a la sociedad, tendríamos que proteger mucho más porque la sociedad dominicana se está movilizando donde quiera, exigiendo que le protejan áreas. No, pero la consulta está estipulada en la ley. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad constitucional y ambiental, universal, de proteger las áreas protegidas. Si el Estado considera que hay que proteger determinadas áreas, no hay cuestionamiento en ese sentido. Por eso el Estado declaró esta área, y una vez se declara un área protegida, es un instrumento de bien y carácter colectivo. Claro. En el caso de los reclamos de estas personas que en ese momento eran senadores y tenían otro tipo de poder, son reclamos de carácter individual. Entonces, un tribunal no puede afectar beneficios de carácter colectivo por beneficios individuales. Y eso fue lo que ocurrió con la decisión de anular el Parque Nacional Manolo Tavares Justo. Volviendo al tema, yo quería también resaltar lo siguiente, porque es un elemento que la sociedad debe conocer. Sobre esta carretera, Sabaneta, no existe un proyecto. Nosotros, como institución que se nos pidió ir allí para ver la pertinencia, solicitamos que se nos entregara la documentación. ¿Qué se nos entregó? 3 o 4 cartas de diferentes personas que promueven esta carretera, dirigida al ministro de Medio Ambiente pidiéndole que haga un estudio de impacto ambiental, desconociendo el procedimiento, porque el ministerio no tiene que hacer el estudio de impacto ambiental, lo tiene que hacer el promotor del proyecto. Pero a nosotros no se nos entregó un proyecto que dijera, mira, esta es la vía, son tantos kilómetros, son tantos carriles, lleva tantos túneles porque va a atravesar tales y tales ríos, se va a tumbar tal o cual porción de bosque latifoliado o bosque de conífera. No existe esa información. Por lo tanto, se trata de una idea, digamos que de alguien que tiene eso como un propósito y lo plantea abiertamente sin tener una documentación que lo sustente, sino una aspiración, lo cual revela, yo voy a usar una palabra, el nivel de despalpajo con que se tratan algunas cosas muy serias
alrededor de lo que son los intereses colectivos de una sociedad. Sí, y es que en nuestro país, después de la caída de Trujillo, los sectores emergentes que llegan a ejercer como representantes de la República en el Congreso y demás, también han tratado de poner en práctica sus ideas. Y esto de la carretera norte-sur, ampliar una carretera para conectar el Cibao totalmente, son cuestiones que han estado rondando por los últimos 50 años. Dentro de los hallazgos de ustedes, ya vimos el que se refiere al impacto económico y el impacto ambiental y ecológico que tendría que, ni lo quiera Dios, esa idea se materializara y se concretara en un proyecto. Mira, en la Cordillera Central, como ecosistema grande de la isla española, hay cerca de 21 áreas protegidas que el Estado Dominicano y el Congreso Dominicano han designado con un objetivo y un propósito de protección y de conservación para resguardar la biodiversidad y los procesos ecológicos que generan el agua. El planteamiento de la carretera por cualquier vía en la Cordillera Central entraña destruir la biodiversidad y destruir los procesos ecológicos que generan el agua. Esa agua te impacta positivamente el turismo, la agricultura, la alimentación, los acueductos, la salud, el desarrollo industrial. Es decir, cuando tú planteas herir la Cordillera Central por cualesquiera de sus espacios, tú estás atentando contra el presente y el futuro de República Dominicana. Si hay algo en lo que los ciudadanos dominicanos y toda la sociedad en sus diferentes sectores deberían estar de acuerdo, es resguardar y proteger la Cordillera Central. El ser humano puede vivir sin cualquier cosa, pero no puede vivir sin agua. Y por suerte, la orografía nuestra tiene esa Cordillera Central que desparrama agua para los 4 puntos cardinales de la nación, sustentando todos esos sectores que te he dicho. Pretender destruir eso, aminorar su capacidad hidrológica, es un atentado contra la presente y futura generación de dominicanos. Podríamos decir que eso sería un crimen, destruir el santuario que hay ambiental que tiene esta zona y que es para beneficio de todas y todos los dominicanos. Amigos y amigas de Economía al Día, pausamos. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de Salud y Nutrición del INAVIE y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está Promipyme. Yo fui
para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos. Y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Continuamos la conversación con el ingeniero José Mateo y el doctor Luis Carvajal. Hablábamos sobre el impacto que pudiera tener si se llegara a convertir en un proyecto la construcción de la carretera Sabaneta-Sabaneta, las implicaciones que esto pudiera conllevar para la naturaleza. Mira, los impactos son múltiples. Además de lo que señalaba ya José Manuel Mateo Félix, hay dos elementos vitales. La carretera sería un acceso para facilitar llegar a bosque, sobre lo cual hay grandes aspiraciones de convertirlo en dinero, produciendo madera, en lo que hay mucha tradición, tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur. La vertiente y sur al pensar en convertirlo en dinero es en hacer algo pasajero. No, es pasajero. Porque el dinero es pasajero para aquellos que habitan y forman parte de eso. Y entonces es perecedero para este lado, pero no para aquellos que pretenden descalabrar toda la naturaleza por seguir incrementando sus recursos. Sí, pero esa es la primera amenaza, el que tú creas un acceso por esta vía. ¿Cuál es la otra? Hay una serie de intereses inmobiliarios que cuando tú creas la carretera, su terreno asume valor. Probablemente estos son los sectores que más están presionando por el problema del valor inmobiliario de sus espacios. Pero nosotros tenemos que en Sabaneta, exactamente en la parte alta del río San Juan, arriba de la presa de Sabaneta de San Juan, está la minera Gold Quest. Y exactamente apenas 1,5 kilómetros estamos tocando parte de las concesiones Neita Norte y Neita Sur, kilómetros al oeste de la carretera, lo cual estaría empalmando dos proyectos mineros que ambos, el de Neita Norte y el de Gold Quest en Romero, están pidiendo ya pasar a procesos de explotación. En el caso del de Neita, que todo el mundo creía que era Unigol, hay un convenio de Unigol con Barrick, quien tiene ya la responsabilidad de la exploración es Barrick, y Unigol apenas va a beneficiarse en un porcentaje de lo que allí se saque. O sea, estamos construyendo un empalme para minería. Se habla de proyectos turísticos y lo primero que va a afectarse es el valor ecoturístico de la zona. En la zona, por ejemplo, del río Sidra, hay una serie de cuevas con pictografía de las más altas del país de altísimo valor, en una zona que reúne formas únicas de vida, una estructura paisajística envidiable, un patrón climático único, la posibilidad de bañarte en el río, de entrar en contacto con la cultura y de poder hacer un verdadero turismo de aventura que estaría degradado con la construcción de la carretera. Para poder construir una carretera de 2 vías, se calcula, y estos son cálculos estándares para carreteras de este tipo, en lugares incluso con menos dificultades técnicas por lo abrupto que es, de que tú tienes que pensar entre 40 a 60 metros, y para el tamaño del tramo, que ellos decían que era de 18, de 22 o de 34, y que en las mediciones que hemos hecho nos lleva a 57 kilómetros, esto implica un área tan significativa que estaría
impidiendo la captación de humedad, pero la carretera se convertiría en una isla de calor que permitiría que las nubes se eleven y que el nivel de agua que se condense para grandes regiones, no solamente donde está la carretera, impacte. Pero ese impacto en el patrón de humedad estaría impactando especies, sobre todo de las que están sobre los árboles próximos, como las orquídeas y todas esas plantas epífitas, los musgos, algunas algas que están ahí, los líquenes, y esa afectación impacta de manera brutal una biodiversidad endémica y nativa que no está del todo estudiada. Pero ¿qué es lo peor de todo? Que este impacto te estaría creando la arrabalización, porque permitiría el acceso humano para ubicarse, y zonas que no están ubicadas por la dificultad del transporte podría permitir que tanto dominicanos como extranjeros puedan ubicarse en esta zona, primero porque son de muy difícil alcance. Algo más, todas las carreteras de montaña en todas partes del mundo están vistos como el primer factor promotor de fuegos forestales. Fíjate que uno de los argumentos que ellos dan es que esto permitiría ceder cuando hay un fuego forestal. Pero ocurre que una vía de este tipo estaría promoviendo la producción de fuegos forestales con el carácter catastrófico que esto tiene. Sí, porque se crea una dinámica. Pero hay algo más. Es decir, el Estado Dominicano no dispondría de los 600, si hablamos del valor que se pensó en el 2015, a los 1.500, 1.600 millones de dólares, y tendría que recorrer a un esquema de préstamo que la carretera no va a retornar, porque la tasa interna de retorno es negativa. Consecuentemente, no habría cómo pagarla. Y si habría que pagarla por peaje, habría que poner peaje tan significativo que lo que la gente cree que se está ahorrando no lo es. Pero para yo poder poner estaciones de peaje necesito electricidad. Y para poder poner electricidad en la carretera, en algunos tramos, necesitaría entonces establecer la infraestructura para la electricidad. Claro. En la medida que nosotros vamos viendo las complicaciones de la carretera, descubrimos que simplemente es un absurdo. Claro. Sí, la destrucción de la cordillera central no solamente sería por la carretera en sí y todo lo que conlleva con campamento, entrar maquinaria, tumbar vegetación, dinamitar, sino que suponte que la carretera... composición propia de la tierra, claro, del pueblo, de la República suponte que la Dominicana. carretera está hecha. Entonces viene una estación de gasolina, viene un restaurante, viene alguien que quiera hacer una cabaña. Todo eso tiene una implicación que te va a deformar la estructura hidrológica de este amplio ecosistema productor de agua. Y otro elemento importante, porque algunos dicen, pero ustedes están hablando de la cordillera central y eso está allá en el extremo. Lo que ocurre es que el ecosistema no actúa como un fragmento, el ecosistema actúa como una unidad. Por consiguiente, cuando usted genera un daño en una parte de un ecosistema, eso tiene una implicación directa e indirectamente y más allá. Por eso nosotros el tratamiento que damos es el de la cordillera central, no el de un determinado lugar, porque hacer todo esto que ha explicado Luis para una carretera con dinamita, con infraestructura, campamento, maquinaria pesada, entraña un impacto que iría al extremo de la cordillera central. Y los ciudadanos dominicanos tenemos que ver la cordillera central como un ecosistema único que funciona como un todo y nos genera un servicio vital para el desenvolvimiento de esta sociedad. Ciertamente, y no sé por qué, mientras ustedes dan estas explicaciones, me llegaba a la mente cuando se estaba construyendo la avenida 27 de febrero. Recuerdo que los expertos y especialmente el arquitecto Latour hizo la advertencia de que no era conveniente que se construyera ese bulevar que hicieron ahí en la 27, que está entre la Abraham Lincoln y la Winston Churchill, porque él decía, eso es un centro de gases y por lo tanto lo que puedan hacer ahí jamás podrá ser utilizado en su origen, porque nadie podrá soportar esa contaminación que se va a generar. Ahí se hizo todo y es verdad, nunca se ha podido hacer nada en esa parte de la avenida 27 de febrero. Sería bueno, esto es para acercar un proyecto tan grande que implicaría la realización
de esa carretera norte-sur a lo que nosotros, los citadinos, vemos diariamente, que no podemos utilizar aquellas cosas que se construyen por ideas locas de gente que quiere imponer el poder. Y no solamente de gente que quiere imponer el poder, hay unas cosas que la sociedad dominicana tiene que entender. El Congreso legisla y hace las leyes. No puede al mismo tiempo entrar en contradicción con las leyes que hace. En la cordillera hay 20 áreas protegidas que han emanado de mandato del Congreso para resguardar esos sitios, para proteger la biodiversidad y una serie de servicios ambientales. ¿Cómo es posible que quienes precisamente dan ese mandato a una institución como un bien de carácter colectivo sean los mismos que promuevan herir y contravenir esas leyes que ellos han emanado o han dictado? Entonces, es para que entendamos incluso el nivel de contradicción, tanto la sociedad como los propios senadores o la gente que está promoviendo esta iniciativa. Esas son las contradicciones que tenemos en la República Dominicana, que quienes se supone que deben legislar por el bienestar de la República y de la población específicamente, muchas veces imponen sus ideas porque están facultados para hacerlo desde el punto de vista del orden legislativo. El pueblo no tiene cómo sancionar a aquel legislador o legisladora que vaya en contra de los intereses nacionales y que se imponga. A mí me gustaría un poco abogar en defensa de lo que están promoviendo el proyecto. Partiendo de ¿Cómo así? Claro, partiendo de que ellos tengan unas intenciones sanas. Él lo que quiere, él hace eso a propósito, porque él me va a oír. Pero ellos están convencidos de que los argumentos que han dado son positivos. Por eso fue que el esfuerzo que hicieron la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue desmentir cada argumento, de tal manera que a partir de informaciones objetivas, científicamente validadas o validables, ellos pudieran reorientar su visión. Y hemos entregado un informe que le permita corregir a quienes están promoviendo. Por ejemplo, una de las dudas que la gente tenía era que las comunidades estaban reclamándolo. Y ocurre que al revés, la comunidad de San Juan está opuesta como comunidad y ha llegado a movilizarse alrededor de eso, y los sectores organizados de allá lo han estado todos, desde las iglesias a los comunitarios. Porque muchas veces, como entre los actores que la promueven hay un obispo emérito, un exobispo, mucha gente cree que es la iglesia cuando no lo es. Pero hay algo más. Si ellos tienen esa buena intención, el informe, en el conjunto de recomendaciones que hace, propone qué hacer con esos recursos para lograr lo que ellos desean, que es el desarrollo social, la mejoría económica, el poder articular económicamente sus regiones con el resto del país, están previstos en el informe. Por eso yo quisiera pensar que donde la intención sea buena, ellos podrán corregir. Donde estén los intereses, nosotros no podemos controlar los intereses. Claro. Pero las sanas intenciones, nosotros incluso las aplaudimos. Qué bueno que ellos quieran que se desarrolle San Juan y que se desarrolle Santiago Rodríguez, pero hay otra ruta. Sí. Sí, de hecho, nosotros hicimos un esfuerzo por tratar de congeniar y armonizar los planteamientos que ellos hacen para ser objetivos. Y cada vez que analizábamos uno de esos planteamientos, veíamos efectivamente que eran incompatibles con el lugar, que además no tenían una proyección económica ni social valedera, y que por encima de todo eso estaba el bien ambiental y el recurso como un bien colectivo para la sociedad. Sí. Actualmente, ¿cuál es el aporte que hace el orden natural que hay en la cordillera central, tanto a la economía como a la conservación de la naturaleza? Mira, te comentaba hace un rato, diciéndolo rápidamente y que la gente lo pueda entender, la cordillera central
por el tema solamente exclusivo de producción de agua. Hay otro tema de regulación de temperatura, hay otro tema que tienen que ver con investigación científica, pero con el tema exclusivo del agua, que es el más fácil de entender y el que la gente domina porque cotidianamente tiene que usar este recurso, está ligado a la seguridad alimentaria. La mayoría de los terrenos del Valle de San Juan, del Valle de Neiva, de la llanura de Asua, de una parte del nordeste del país, depende del agua que se genera allí para producir todos los rubros que consumimos. Los acueductos del país que le llevan el agua a la gente cuando llega a su casa de trabajar, depende de la cordillera central. Todo el desarrollo industrial y agropecuario depende del agua de la cordillera central. El consumo de agua en las casas, en los hogares y para las diferentes tareas depende de la cordillera central. Eso te da una dimensión de lo que representa la cordillera central para el impacto económico, el bienestar de la gente, la seguridad alimentaria y para la salud. Se trata de un bien que la sociedad dominicana debería cuidar como una tacita de oro y, como dije anteriormente, en donde todos los sectores de la sociedad deberíamos estar de acuerdo en que debería ser un sitio para resguardarlo y protegerlo, como manda la ley 202-04, como manda la Constitución y como manda la ley 6400. Así como usted lo está describiendo, que la importancia que tiene para la vida del pueblo dominicano, la cordillera central, ¿consideran prudente y necesario que la población dominicana conozca realmente estos enclaves y puedan apreciar y valorizar su importancia? Es fundamental que esto que hemos generado se convierta en un hecho educativo. Y en un hecho educativo que puede explicar muchas cosas. Nosotros hablamos del agua y del agua. Pero ¿de dónde viene la productividad de los suelos en las cuencas medias y bajas? Es que con el vapor de agua que viene desde el Atlántico, junto con los vientos alisios, vienen pequeñas partículas minerales que se desprenden también desde el mar y van incorporándose cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada año, de cada siglo, sin interrupción. Y esos minerales entran junto con el agua. Y desde la cordillera empiezan también a distribuirse por todo el territorio y a determinar la productividad de los valles intramontanos y la productividad de los valles costeros. No es solo el agua, junto con el agua vienen también los componentes minerales. La gente cree que no vienen desde el aire, pero poco a poco. Y si usted lo estudia para un pequeño periodo de tiempo, te parecerá insignificante, pero cuando te das cuenta que eso no te interrumpe, descubre que la cordillera, sobre todo en sus áreas protegidas, hay un trabajo intensísimo. La cordillera trabaja más que la fábrica más eficiente, porque una fábrica de producir agua no tendría la eficiencia de la cordillera y demandará energía. Una fábrica para poder nutrir los suelos no lo hace con la efectividad que lo hace la cordillera. Por tanto, esa cordillera es madre de las aguas y es madre de la vida, es madre de la estabilidad climática, es madre de la identidad de los dominicanos, porque probablemente sin esa cordillera fuéramos un desierto y fuéramos absolutamente otra cosa. Sí, con el permiso de ustedes y de los amables televidentes de este espacio, vamos a una pausa. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas.
haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriunda de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está PromiPyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos. Y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Seguimos conversando con el ingeniero José Mateo y el doctor Luis Carvajal de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hemos hablado sobre la importancia que reviste para la integridad ecológica de la zona septentrional del país, la existencia o no de ese sistema cordillerano. Pero actualmente, ¿cuál es la situación de la cordillera? Bueno, la cordillera está sometida a múltiples presiones, tensiones y amenazas. La expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería suelta, libre, en la propia zona por donde se inicia la carretera tenemos problemas serios con la ganadería expansiva que desmonta y es una de las grandes presiones. Tenemos la extracción continua de madera y en algunas zonas la producción de carbón. Una gran amenaza es el hecho de que ¿Y toda esa producción es una acción medalaganaria de gente que pueda utilizarla? Mira, hay acciones de mucho tipo. Hay acciones que son producto de una pobreza que empuja a la población, pero la riqueza extrema es la mayor presión, porque la riqueza extrema es la que puede hacer grandes explotaciones de madera, porque bajar un palo de la cordillera para llevarlo a un sitio donde se procese requiere demasiadas redes de complicidades, sí. Desde los famosos autorizaciones, planes de manejo irreales o aquellos reales pero que son manejados no como está planteado en los documentos. La misma presión por la urbanización en la zona de montaña y la expansión del turismo inmobiliario de montaña son grandes amenazas. Y en todas estas amenazas pasamos porque las áreas protegidas de las montañas tienen el mismo nivel de desatención de prácticamente todas las áreas protegidas en el país. Hay un serio problema si tú vas a Valle Nuevo continúa todavía con ocupaciones que no importa cuánto han prometido
los funcionarios del ministerio continúan vigentes. Y eso te ocurre tanto en la vertiente sur como en la vertiente norte de la cordillera. Sí, la cordillera central está sometida a presiones continuas. Esta de la carretera es una que se agrega, pero como ha dicho Luis, la frontera agrícola, contaminación por el uso de agroquímicos, incendios forestales, degradación de los suelos, siembra de rubro agrícola que implica tumbar la vegetación, romper nichos y hábitat de especies que son vitales en todo este proceso ecosistémico. Y eso se da también como resultado del descuido que hay alrededor de la atención a las áreas protegidas, que son más de 20 que están en la cordillera central. Así que este emporio, con todos esos atributos, este emporio natural, no solamente está amenazado por las potencialidades de una carretera, sino que ya de por sí tiene amenaza que reducen estos ciclos hidrológicos que evitan o reducen la cantidad de agua que le pueda llegar al ciudadano proveniente de este enclave ecológico nacional. Después de la realización de este informe y la investigación que llevaron a cabo tanto la Academia como la UAS en esos lugares, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué consideran ustedes que debe hacer la sociedad dominicana para evitar que esta idea pueda materializarse en un proyecto que pueda desestabilizar el orden natural de la zona? Yo quiero decir una cosa antes de que Luis hable. Yo creo que el caso, por los atributos, lo que representa la cordillera central para nuestro país, que ya lo hemos dicho, este debe ser el último momento de una iniciativa para seguir afectando la cordillera central. Generar todo un andamio de conciencia de la relevancia de este sitio y que sea la última vez que se hable de afectar la cordillera central atravesándola con una carretera que no se necesita porque ya existen alternativas y que por el contrario los daños que haría serían sumamente graves para un lugar vital para la República Dominicana en todos los órdenes de desarrollo y de bienestar de la sociedad dominicana. Ojalá las autoridades queden iluminadas en este proceso y cierren definitivamente ese expediente. Bueno, pero ¿y cómo lograr eso? ¿Cómo crear esta conciencia a nivel de las autoridades y a nivel de la población? Voy otra vez, quiero decirte una cosa. La sociedad dominicana, el pueblo dominicano es el dueño libérrimo de estos bienes, son bienes de carácter colectivo. Sin una participación activa de la sociedad como censor de quienes quieren afectarle su presente y su futuro, no es posible. Por consiguiente, la forma es un involucramiento efectivo de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos capitaleños saben que la mayor cantidad de agua que se produce, que se usa en el Distrito Nacional, proviene de un parque nacional que se llama La Humeadora? La mayoría de los ciudadanos desconocen eso. Entonces, en la medida que los ciudadanos conocen eso, la tendencia es cuidar ese parque porque le proporciona un servicio que evitar. Entonces, el conocimiento, como decía Luis, de la sociedad a partir de este informe es empoderarse de esta realidad para defenderlo como conjunto colectivo. No importa quién haga la propuesta y de dónde venga, la sociedad de manera colectiva salirle al frente a esa situación. ¿Carvajal? No, el informe es claro, nosotros decimos que esto debe sellarse de manera definitiva y planteamos la necesidad de abordar los demás problemas que tiene la cordillera, porque hay que abordar el problema de la ganadería expansiva. Estamos obligados a disciplinar, a organizar y a garantizar que la producción de madera en República Dominicana se haga en planes de manejo, en áreas, no en zonas protegidas ni en zonas altamente frágiles. Es cierto lo que dicen los promotores, que los dos sitios necesitan promoción y desarrollo, pues hay que invertir en el desarrollo local, en modernizar la agricultura, en racionalizar los esquemas de riego, porque entubar, por ejemplo, los sistemas de riego implicaría no solamente un ahorro significativo de agua, sino un incremento de la productividad. Hay que sumar valor a lo que se produce en la montaña y la montaña tiene que entrar en el esquema de la economía nacional, porque los servicios que ofrece la montaña no los medimos como servicio y no están en nuestras cuentas nacionales. Por lo tanto, creemos que ese bosque ahí no está haciendo nada
que incluso protegerlo, no permitir, no, protegerlo es garantizar que siga haciendo su trabajo de manera intensiva. Todo esto tiene que venir acompañado de una política de observación, de cuidado y de persecución del delito con régimen de consecuencia para evitar la degradación que está allí. Y si esto no tiene una política de educación y de organización, no es suficiente. Pero ahora lo que tiene que hacer la sociedad es lo que está haciendo la gente de San Juan y la propia gente de Sabaneta, que es organizándose para defender sus recursos, es pelear por su agua. Y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, le hemos entregado al ministro de Medio Ambiente, le hemos entregado al Congreso y le enviamos una copia al presidente de la República del informe. Lo estamos presentando a la sociedad porque creemos que la sociedad tiene que conocerlo y ojalá que ese conocimiento haga que todos, el gobierno en su máxima expresión, el Congreso, el Ministerio como brazo operativo, pero la sociedad organizada, todos a una, convirtamos la Cordillera Central en el eje de nuestro desarrollo. Una última cosita que no quiero dejar de mencionar. Mire, aquí hay gente que ya habla de una planta desalinizadora. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que nosotros como país hemos fracasado en la gestión de nuestros recursos hídricos, porque de las islas del Caribe, la mejor dotada es República Dominicana, precisamente en la cordillera. Y resulta que hablar de eso significa que no hemos podido gestionar esos recursos. Y por consiguiente, hemos fracasado. Miremos hacia la cordillera central para resguardarla como un bien colectivo de esta sociedad que no debe perecer. Ojalá que tanto las autoridades como la población dominicana se haga eco de este informe y lo asuma, porque precisamente tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo como la Academia de Ciencias son los asesores por ley del Estado Dominicano para tomar decisión sobre aspectos trascendentes que tengan que ver con la sobrevivencia y permanencia de nuestro país. ¿Qué esperan ustedes que haga el Estado con este informe? Mira, la altura más grande en la que se puede colocar la bandera dominicana son las alturas de la cordillera. Y para que nuestra sociedad se eleve tiene que proteger la cordillera y eso tiene que entenderlo el Estado. El Estado debe reforzar lo que ya por ley y por constitución tiene el mandato, que es de cuidar las aguas, de cuidar nuestros recursos y ponerlo al servicio de toda la nación. Amigas y amigos, agradecemos a José Mateo y a Luis Carvajal su presencia en este espacio Economía al Día que produce la periodista Carmen Carvajal. Estuvo con ustedes Nexi de León. Les invitamos para una próxima oportunidad. Gracias.